En una pequeña cabaña desgastada por el clima en las afueras de un pueblo tranquilo, vivía una abuela llamada Ella. Su vida era un tapiz de trabajo duro y alegrías sencillas, tejido con los hilos de una vida modesta. Las paredes de su casa, aunque descoloridas, estaban cubiertas de fotografías que contaban historias de amor, pérdida y el paso del tiempo. Los días de Ella estaban llenos de rutinas, desde cuidar su pequeño jardín hasta tejer suéteres abrigados para el próximo invierno. Cada puntada era un testimonio del cuidado que sentía por su familia, especialmente por su nieto, Alex, que vivía en el extranjero. La conexión de Ella con el mundo más allá de su cabaña era una radio pequeña y crepitante y la compra semanal de un billete de lotería, un ritual más para disfrutar de soñar despierta que para cualquier expectativa real de ganar. Esta semana, sin embargo, el destino le tenía una sorpresa a Ella. Una tarde, mientras estaba sentada en su cómodo sillón, la voz del locutor de radio rompió el silencio, anunciando los números de la lotería. Ella, con su boleto en mano, escuchó distraídamente hasta que los números hicieron eco de los suyos. Uno por uno coincidieron. La comprensión surgió lentamente, luego de repente, como si un rayo hubiera caído sobre su tranquila existencia. La conmoción de ganar fue tan profunda que Ella se quedó inmóvil, con el billete temblando en sus manos. La duda y la incredulidad dieron paso a una alegría tan abrumadora que le hizo llorar. Pensó en Alex, con el corazón hinchado por las posibilidades que esa victoria podría brindarle. Quizás ahora podría ofrecerle algo más, ayudarlo con sus sueños de una manera que nunca creyó posible. Se imaginó arreglando la casa, tal vez incluso viajando para ver a Alex, algo que había anhelado pero que nunca se había atrevido a esperar que sucediera. Al día siguiente, la victoria de Ella se convirtió en la comidilla de la ciudad. Los vecinos, que rara vez se aventuraban más allá de sus puertas, se dirigieron a felicitarla, con sus rostros iluminados por la emoción y, para algunos, un toque de envidia. La noticia se extendió como la pólvora y llegó a todos los rincones de la comunidad, desde el bullicioso mercado hasta la tranquila y polvorienta biblioteca. Pero en medio de las celebraciones, una sombra se perfilaba en el horizonte. Henry Clayton, el millonario local conocido por sus vastas propiedades y su reputación de generosidad y astutas tácticas comerciales, se enteró de la fortuna de Ella. Henry, sentado en su opulento estudio, rodeado de lujo pero agobiado por una insatisfacción profundamente arraigada, sintió una punzada de envidia ante la inesperada suerte de Ella. Para él, su victoria era una parte de la riqueza mundial que había caído por error en las manos equivocadas, y reflexionó frente a su copa de brandy caro cómo podría redirigirla a las suyas. Al final de la historia, Ella permanece felizmente inconsciente de la tormenta que se avecina. Su corazón está lleno de esperanza y sueños, no solo para ella, sino también para su amado nieto. El billete de lotería, que alguna vez fue un simple trozo de papel, ahora simboliza un momento crucial en su vida, una oportunidad de cambio, de aventura y tal vez incluso de cumplir sueños largamente acariciados que antes se pensaban fuera de su alcance. La noticia de que ella ganó la lotería provocó un revuelo inusual en la tranquila ciudad. Amigos y extraños se reunieron alrededor de su cabaña, con sus rostros brillantes de sonrisas y felicitaciones. La panadería local envió un pastel decorado con números de glaseado que reflejaban el boleto ganador de ella, y el florista, un viejo amigo, adornó su porche con ramos de flores brillantes. La alegría de la comunidad era palpable, una felicidad compartida por uno de los suyos que, contra todo pronóstico, había tropezado con una fortuna. Ella, siempre humilde, se encontró en el centro de esta inesperada celebración. Dio la bienvenida a cada visitante con un cálido abrazo y su corazón se hinchó de gratitud. La efusión de amor y apoyo fue abrumadora, pero en medio de las risas y los buenos deseos, ella no pudo librarse de una persistente sensación de preocupación. Estaba asimilando la enormidad de su victoria, trayendo consigo un peso de responsabilidad que no había previsto. Le preocupaba la atención que atraía su victoria, no solo de sus vecinos, sino también de ojos invisibles. Sus pensamientos a menudo vagaban hacia su nieto, Alex,
y cómo esta ganancia inesperada podría cambiar no solo su vida, sino también la de él. Mientras tanto, el millonario local, Henry Clayton, observaba desde las sombras con la mente llena de planes. La celebración de la comunidad solo sirvió para profundizar su decisión de reclamar una parte de la fortuna de ella. Con un barniz de encanto y buena voluntad, comenzó a tejer una red de engaños en torno a la desprevenida abuela. Henry no era ajeno a la manipulación. Su riqueza se construyó sobre una base de movimientos estratégicos y riesgos calculados. Sin embargo, este juego era diferente. Era personal. Vio en la victoria de ella una oportunidad no solo para aumentar su riqueza, sino también para afirmar su dominio sobre la gente sencilla del pueblo, un recordatorio del poder que tenía sobre ellos. Cuando las celebraciones disminuyeron y los últimos visitantes salieron de su casa, ella se sentó sola. El silencio la envolvía como un manto. La alegría del día había sido real, pero también lo eran los miedos que se arrastraban por los rincones de su mente. Reflexionó sobre sus próximos pasos, consciente de que su vida había cambiado de la noche a la mañana, pero sin saber cómo afrontar el viaje que le esperaba. El billete de lotería, ahora guardado en un cajón, era un símbolo de su nueva realidad, una llena de posibilidades pero ensombrecida por riesgos. Sin que ella lo supiera, Henry Clayton ya estaba planeando su próximo movimiento. Usando su influencia, comenzó a difundir rumores sobre los peligros de la riqueza repentina, sugiriendo sutilmente que ella haría bien en confiar su fortuna a alguien con más experiencia en asuntos financieros. Alguien como él. Sus palabras, cuidadosamente sembradas entre la gente del pueblo, comenzaron a echar raíces, creando un murmullo de preocupación por el bienestar de ella. Henry Clayton, el millonario local, era una figura de considerable influencia y poder en la ciudad. Su riqueza no era solo un testimonio de su perspicacia para los negocios, sino también una herramienta que manejaba con precisión para manipular a quienes lo rodeaban. La noticia de que ella había ganado la lotería había tocado una fibra sensible de envidia en él, un sentimiento al que no estaba acostumbrado y que encontraba particularmente irritante. A sus ojos, la nueva fortuna de ella era una flagrante anomalía en el orden natural de las cosas. La riqueza pertenecía a quienes sabían cómo adquirirla y multiplicarla, no a las abuelas ancianas que vivían en cabañas modestas. Mientras estaba sentado en su enorme mansión, rodeado de lujo pero aislado por su codicia, Henry trazó su curso de acción. Su plan era simple pero insidioso. Se acercaría a ella con el pretexto de amistad y orientación, ofreciéndose a ayudarla a administrar sus ganancias por su propio bien. En realidad, tenía la intención de canalizar su riqueza hacia sus inversiones, asegurando su dependencia de él mientras expandía su imperio. Henry no era ajeno a tales planes. Su camino hacia la riqueza estuvo plagado de fortunas de otros de las que se había apropiado hábilmente bajo el velo de la benevolencia y los consejos astutos. La mansión de Henry, en marcado contraste con el humilde hogar de ella, era una fortaleza de opulencia. Cada habitación fue diseñada meticulosamente para mostrar su riqueza y gusto. Sin embargo, a pesar de toda su grandeza, la mansión carecía de calidez. Era un monumento al éxito de Henry, pero también un mausoleo de conexión humana genuina. A menudo caminaba solo por sus pasillos, con sus pensamientos consumidos por estrategias y cálculos. La noticia de la victoria de ella, sin embargo, había introducido una nueva obsesión, un desafío a su dominio sobre la riqueza de la ciudad. Con el paso de los días, Henry inició su plan. Comenzó a aparecer en eventos comunitarios, entrelazándose en el tejido de la vida diaria con un encanto que enmascaraba sus verdaderas intenciones. Habló de la fortuna de ella con fingida preocupación, insinuando los peligros de una riqueza repentina y la naturaleza depredadora de los parientes lejanos y los oportunistas. Sus palabras, cuidadosamente elegidas, sembraron semillas de duda y miedo entre la gente del pueblo, que una vez había celebrado la suerte de ella con alegría desenfrenada. Mientras tanto, ella, todavía recuperándose de su repentino cambio de suerte, se encontró cada vez más aislada. La ola inicial de celebración había disminuido, dejándola navegar su nueva realidad en gran medida sola. Los susurros de precaución y preocupación
sutilmente amplificados por las maquinaciones de Henry, llegaron a sus oídos, agravando su ansiedad. Comenzó a cuestionar su capacidad para administrar sus ganancias, temiendo perder aquello que le había prometido un futuro mejor. Fue durante este momento de vulnerabilidad que Henry tomó su decisión. Acercándose a ella con un barniz de bondad y sabiduría mundana, le ofreció su ayuda para gestionar sus asuntos financieros. Su propuesta estaba formulada en preocupación por su bienestar, una estratagema para enmascarar sus motivos avariciosos. Ella, abrumada e insegura, se encontró considerando la oferta de Henry, sin darse cuenta de las condiciones que implicaba. Al otro lado del océano, en una ciudad bulliciosa lejos del tranquilo pueblo donde vivía ella, su nieto Alex trabajaba como un exitoso abogado. Su vida contrastaba marcadamente con la de su abuela, llena de constante zumbido de actividad, imponentes rascacielos y la incesante búsqueda de la justicia. A pesar de la distancia, Alex y ella compartían un vínculo que trascendía kilómetros, su conexión arraigada en el amor, el respeto y los recuerdos compartidos de tiempos más simples. Cuando Alex recibió la noticia de que su abuela había ganado la lotería, su reacción inicial fue de pura alegría y entusiasmo por ella. Imaginó la comodidad y la seguridad que las ganancias le brindarían a ella, imaginándola pasando sus días sin preocupaciones financieras, tal vez incluso permitiéndose algunos de los lujos que siempre había reservado para los demás. Sin embargo, su felicidad pronto se vio empañada por la preocupación. Alex era muy consciente de las complejidades y los peligros que conlleva la riqueza repentina, especialmente para alguien tan confiado y modesto como su abuela. Decidido a garantizar el bienestar de ella, Alex hizo arreglos para regresar a casa. Su decisión fue impulsada no solo por el deseo de celebrar su buena suerte, sino también por el sentido del deber de protegerla de los posibles peligros que se avecinaban. Como abogado, Alex había visto de primera mano lo rápido que se podían manipular y perder las fortunas, y estaba decidido a no permitir que eso le sucediera a ella. A su llegada, Alex fue recibido con una mezcla de emociones. La ciudad había cambiado poco desde su partida. Sus calles y rostros familiares le traían una avalancha de recuerdos. Sin embargo, bajo la superficie de las cálidas bienvenidas y felicitaciones por la victoria de su abuela, Alex sintió una corriente subyacente de tensión. Las historias del repentino interés de Henry Clayton en los asuntos de ella le llegaron, despertando un instinto protector y una curiosidad profesional. Alex conocía la reputación de Henry como astuto hombre de negocios y filántropo, pero también sabía que los hombres de su talla a menudo albergaban motivos que no eran inmediatamente evidentes. En los días siguientes, Alex pasó tiempo reconectándose con ella, escuchándola contar la historia de su victoria y los acontecimientos que se habían desarrollado desde entonces. Observó sus interacciones con la gente del pueblo, notando los cambios sutiles en el comportamiento y las conversaciones susurradas que cesaron cuando él se acercó. Alex tuvo claro que su abuela estaba en el centro de una red mucho más compleja de lo que pensaba. La mente jurídica de Alex comenzó a reconstruir la situación, basándose en su experiencia para evaluar las amenazas potenciales a la fortuna de ella. Reconoció los signos de manipulación y coerción, las tácticas de quienes se aprovechan de las vulnerabilidades de los demás. Decidido a salvaguardar a su abuela, Alex comenzó a formular un plan. Tendría que actuar como protector e investigador, desentrañando las intenciones de quienes rodean la nueva riqueza de ella. Mientras se instalaba en su antigua casa, Alex se volvió a familiarizar con la comunidad, y su presencia era una declaración sutil pero firme de su intención de apoyar a ella. Su regreso marcó un punto de inflexión, una señal de que las tranquilas celebraciones y los siniestros planes estaban a punto de ser eclipsados por una batalla de ingenio y voluntad. El brillo inicial del premio de lotería de ella, que alguna vez fue un faro de esperanza y entusiasmo en la pequeña ciudad, comenzó a atenuarse bajo el peso de complicaciones imprevistas. Mientras Alex se sumergía en el tejido de la comunidad que había dejado atrás, no pudo evitar notar el cambio en el aire. La calidez y la franqueza que caracterizaban sus recuerdos de la infancia estaban ahora teñidas de una tensión sutil,
un reflejo de las corrientes subterráneas de codicia y manipulación que habían comenzado a tejerse en el sencillo tapiz de la ciudad. Ella, por su parte, permaneció en gran medida ajena a la dinámica cambiante que la rodeaba. Sus días los consumía pensando en cuál era la mejor manera de utilizar sus ganancias para beneficiar no solo a ella misma, sino también a sus seres queridos. Sin embargo, el placer de planificar se vio empañado por el creciente número de sugerencias amistosas y advertencias veladas sobre los peligros de la nueva riqueza. Las semillas de la duda plantadas por Henry Clayton habían echado raíces, creando una niebla de inquietud que se cernía sobre las interacciones de ella con sus vecinos. Alex observó este desarrollo con creciente preocupación. Su formación jurídica y sus instintos profesionales le dijeron que la situación era algo más que el resultado de chismes o preocupaciones de la comunidad. El patrón era demasiado familiar. El aislamiento de la víctima, la acumulación gradual de presión y la eventual introducción de un salvador que ofrecería una salida, al mismo tiempo que atrapaba aún más a la víctima en su control. Decidido a proteger a ella de estas maquinaciones, Alex comenzó su propia investigación silenciosa. Volvió a visitar a viejos conocidos e hizo preguntas sutiles, reconstruyendo la narrativa que se había desarrollado desde la victoria de ella. Su sondeo lo llevó a la puerta de Henry Clayton, donde el barniz de hospitalidad hizo poco para enmascarar la tensión subyacente. Henry, siempre un anfitrión amable, ofreció felicitaciones veladas y consejos no solicitados, con palabras mezcladas con la implicación de que los mejores intereses de ella se beneficiarían al confiar sus asuntos a alguien de su experiencia y prestigio en la comunidad. El encuentro confirmó las sospechas de Alex. El interés de Henry por la fortuna de ella no nació de la preocupación, sino de la codicia. Esta comprensión impulsó a Alex a tomar medidas decisivas. Comenzó a documentar meticulosamente sus interacciones, reuniendo pruebas y preparándose para la posibilidad de un recurso legal. Sus esfuerzos no fueron solo un medio para proteger los intereses financieros de ella, sino también para salvaguardar su autonomía y dignidad frente a quienes buscaban explotarla. Mientras tanto, ella, animada por el apoyo de Alex, encontró un renovado sentido de propósito. Ella se negó a dejarse intimidar por los susurros y advertencias, prefiriendo centrarse en el impacto positivo que su ganancia inesperada podría tener. Juntos, comenzaron a delinear planes para contribuciones caritativas y proyectos comunitarios, la forma en que ella retribuía a la ciudad que había sido su hogar durante tanto tiempo. Sin embargo, cuanto más brillaban sus planes, más profundas se hacían las sombras. Henry Clayton, sintiendo el cambio en la marea, redobló sus esfuerzos. Ejerció su influencia de manera más abierta, arrojando dudas sobre las intenciones de Alex y cuestionando su repentino regreso. Las líneas de batalla se trazaron no solo en términos legales, sino también en el tribunal de la opinión pública, donde la percepción a menudo pesaba tanto como los hechos. A medida que el verano decayó, la euforia inicial que rodeó el triunfo de ella en la lotería dio paso a una tensa anticipación. La ciudad, que alguna vez fue una comunidad muy unida, donde la alegría y la tristeza se compartían por igual, se encontró dividida. Los susurros sobre la posible desgracia de ella, alimentados por los insidiosos rumores de Henry Clayton, contrastaban marcadamente con el vínculo visible de solidaridad entre ella y su nieto, Alex. Fue en esta atmósfera de incertidumbre y animosidad velada que la determinación de Alex de proteger a su abuela de la explotación adquirió una nueva urgencia. Alex, con su aguda mente jurídica, reconoció que la batalla por la fortuna de su abuela no era solo un desafío legal, sino psicológico. Henry Clayton, experto en el arte de la manipulación, había sembrado semillas de duda entre la gente del pueblo, presentando a Alex como un forastero cuyo repentino interés en los asuntos de su abuela estaba motivado por su propio interés. Esta narrativa, aunque lejos de la verdad, ganó fuerza, complicando los esfuerzos de Alex por conseguir apoyo para su abuela. Decidido a no dejar que las maquinaciones de Henry quedaran sin respuesta,
Alex se embarcó en una meticulosa campaña para contrarrestar la influencia del millonario. Organizó pequeñas reuniones con vecinos y líderes locales, compartió historias de la generosidad y amabilidad de ella a lo largo de los años y describió los planes que habían concebido juntos para utilizar el premio de la lotería en beneficio de la comunidad. Estas reuniones, celebradas en el jardín de ella a la sombra de viejos robles, se convirtieron en un foro para reconstruir la confianza y disipar la nube de sospecha que Henry había arrojado sobre sus intenciones. Al mismo tiempo, Alex profundizó en los tratos pasados de Henry, buscando evidencia de manipulaciones previas que pudieran exponer sus verdaderas intenciones. Esta investigación lo llevó a una madriguera de registros financieros, documentos legales y relatos susurrados de aquellos que alguna vez estuvieron en la órbita de Henry, solo para salir peor. La imagen que surgió fue la de un hombre impulsado por la codicia, dispuesto a emplear cualquier medio para expandir su riqueza y control. A medida que se acercaba el otoño, la tensión en la ciudad alcanzó un crescendo. Henry, consciente de los esfuerzos de Alex por socavar su influencia, intensificó su campaña, empleando tácticas más abiertas para aislar a ella y su nieto. Aprovechó su influencia financiera para presionar a las empresas locales para que se distanciaran de ella, enmarcándolo como una forma prudente de evitar el atolladero legal en el que supuestamente se había convertido su fortuna. Pero Henry subestimó la fuerza de los vínculos que ella había formado con su comunidad a lo largo de los años. Cuanto más intentaba aislarla, más la gente del pueblo empezaba a cuestionar sus motivos. La marea de la opinión pública comenzó a cambiar, sutilmente al principio, luego de manera más decisiva, a medida que los esfuerzos de Alex por iluminar la verdadera situación de su abuela comenzaron a dar frutos. En medio de este telón de fondo de conflicto y maniobras se produjo un gran avance. Alex descubrió una serie de transacciones que vinculaban a Henry con un plan de inversión dudoso, que había resultado en pérdidas significativas para varios habitantes del pueblo, sin que ellos lo supieran. Este descubrimiento, aunque no está directamente relacionado con la situación de ella, le proporcionó a Alex la influencia que necesitaba para desafiar la fachada de benevolencia y espíritu comunitario de Henry. El frío del otoño flotaba en el aire, un presagio del invierno que se avecinaba, mientras Alex profundizaba en el corazón de su investigación contra Henry Clayton. La evidencia de los tratos manipuladores anteriores de Henry, aunque reveladora, no fue suficiente para proteger directamente las ganancias de la lotería de ella. Alex sabía que para confrontar a Henry de manera efectiva, necesitaba pruebas irrefutables de un intento o acto contra los intereses financieros de ella. Así, la recopilación de pruebas se convirtió en su objetivo principal, una tarea a la vez delicada y plagada de complejidades legales. La estrategia de Alex era doble: asegurar los bienes de su abuela y exponer las tácticas manipuladoras de Henry a la luz del escrutinio público. Para lograr lo primero, revisó meticulosamente los registros financieros de ella, rastreando el movimiento de sus ganancias de lotería desde el momento en que fueron reclamadas. Buscó el consejo de expertos financieros para asegurarse de que la fortuna de ella estuviera protegida contra posibles lagunas legales que Henry podría explotar. Esta cuidadosa planificación financiera no fue solo una medida de protección, sino también una declaración del compromiso inquebrantable de Alex con el bienestar de su abuela. Paralelamente a asegurar el frente financiero, Alex siguió pistas sobre los intentos de Henry de coaccionar o engañar a ella. Se acercó a quienes habían interactuado con Henry después de la victoria de ella, reuniendo testimonios y pruebas de cualquier influencia o presión indebida. Sus esfuerzos descubrieron un patrón de comportamiento que mostraba una imagen clara de las intenciones de Henry. Los testigos relataron casos en los que Henry había menospreciado sutilmente a Alex, sugiriendo que la confianza de ella en su nieto estaba fuera de lugar y que sus intereses estarían mejor atendidos con la gestión experta de Henry. Un avance vino de una fuente inesperada. Un ex empleado de Henry, que había estado al tanto de conversaciones que detallaban los planes para acercarse a ella con una oferta demasiado complicada para que ella la entendiera completamente.
pero diseñada para transferir el control de sus ganancias a la supervisión de Henry. Este testimonio, junto con pruebas documentadas de planes similares que Henry había empleado en el pasado, formaron la piedra angular del caso de Alex. A medida que aumentaban las pruebas, también aumentaba la presión sobre Alex. Era muy consciente de que a Henry, con sus recursos e influencia, no le gustaría que lo desafiaran. Amenazas, tanto veladas como abiertas, comenzaron a llegar a Alex, una clara indicación de que Henry estaba dispuesto a luchar con uñas y dientes para mantener su control sobre la ciudad y su riqueza. Sin embargo, estas amenazas solo sirvieron para fortalecer la determinación de Alex. Cada intento de intimidarlo se encontró con una determinación renovada de proteger a su abuela y exponer las prácticas depredadoras que Henry había normalizado. Esta historia no solo avanza la trama, sino que también profundiza los riesgos emocionales y morales de la narrativa. El viaje de Alex a través del laberinto de desafíos legales y financieros es un testimonio de su dedicación a la justicia y la familia. La recopilación de pruebas se convierte en algo más que un simple paso preparatorio para la batalla legal que se avecina. Es un símbolo de la lucha contra la corrupción y la codicia, una lucha que se extiende más allá de la situación de ella para tocar las vidas de todos en la comunidad. Con las hojas cayendo y el aire volviéndose fresco, los esfuerzos de Alex por construir un caso integral contra Henry Clayton entraron en una fase crítica. Las pruebas reunidas hasta el momento pintaban un cuadro condenatorio de las intenciones de Henry respecto de la fortuna de ella, pero Alex sabía que ganar en el tribunal requería algo más que pruebas. Requería una narrativa que pudiera convencer a un juez o jurado de la mala conducta de Henry. Con este fin, comenzó a formar un equipo legal, seleccionando abogados con experiencia en fraude financiero y abuso de personas mayores, áreas que eran centrales para el caso que pretendía presentar. El proceso de construcción del caso fue meticuloso y exigente. Alex y su equipo estudiaron minuciosamente los registros financieros, las declaraciones de los testigos y los precedentes legales, y diseñaron una estrategia que resaltaría no solo los intentos de manipular a ella, sino también las implicaciones más amplias de permitir que tal comportamiento no se controle. Intentaron enmarcar el caso no solo como una defensa de los derechos de ella, sino también como una postura contra la explotación de los vulnerables por parte de quienes ocupan posiciones de poder. Como parte de su preparación, Alex organizó juicios simulados, donde los miembros del equipo legal actuaban como la defensa de Henry, desafiando cada aspecto de su argumento. Estas sesiones fueron agotadoras pero invaluables, afinaron su enfoque y revelaron debilidades potenciales en su caso. La experiencia de Alex como abogado le había enseñado que el éxito en los tribunales a menudo dependía de anticipar los movimientos del oponente, y no escatimó piedras sin remover en su búsqueda para garantizar que las tácticas de Henry encontraran un contraargumento sólido y convincente. Al mismo tiempo, Alex inició una sutil campaña de relaciones públicas, destinada a cambiar suavemente la opinión pública a favor de ella sin demonizar abiertamente a Henry. Hizo arreglos para que se publicaran artículos en el periódico local, celebrando las contribuciones de ella a la comunidad y enfatizando sutilmente la importancia de proteger los derechos de los ganadores de la lotería de una posible explotación. Estos artículos tuvieron cuidado de no acusar a Henry directamente, pero fueron diseñados para crear conciencia sobre los problemas más amplios en juego. El desafío de equilibrar la batalla legal con la necesidad de mantener una sensación de normalidad para ella pesaba mucho sobre Alex. Pasaba las tardes con ella, compartiendo comidas y conversaciones llenas de risas y recuerdos, un bálsamo para el estrés del día de trabajo. Ella, por su parte, siguió siendo un pilar de fortaleza y su fe en la capacidad de Alex para proteger sus intereses le proporcionó una fuente de motivación y coraje. A medida que se acercaba el día del juicio, la atmósfera en la ciudad se hacía cada vez más cargada. Circularon susurros y rumores que especulaban sobre el resultado del enfrentamiento entre Alex y Henry. La comunidad, una vez dividida en sus opiniones, comenzó a unirse en torno a ella y su apoyo se vio reforzado por los detalles emergentes de las tácticas manipuladoras de Henry. El día del juicio amaneció frío y claro, con una sensación tangible de anticipación flotando en el aire,
mientras la pequeña ciudad se encontraba en el centro de una batalla legal sin precedentes. El Palacio de Justicia, un estoico edificio de piedra y madera que había sido testigo de la historia de justicia y resolución de disputas de la ciudad, parecía prepararse para los procedimientos del día. En el interior, la sala del tribunal estaba llena hasta el tope, un microcosmos del interés creado de la comunidad en el resultado. Lo que estaba en juego no era solo el destino de la fortuna de ella, sino también la orientación moral de la propia ciudad. Alex, acompañado por su equipo legal, entró a la sala del tribunal con una conducta que era una mezcla de determinación y calma. Se había preparado para este momento con meticuloso cuidado, pero el peso de la expectativa recaía pesadamente sobre sus hombros. Al otro lado del pasillo, Henry Clayton parecía confiado, rodeado de su propio equipo de abogados de alto precio, con demandas tan agudas como su perspicacia jurídica. El contraste entre los dos bandos era marcado, lo que subrayaba la naturaleza de David versus Goliat en la batalla que estaba a punto de desarrollarse. El proceso comenzó con las formalidades habituales en el proceso judicial, pero la tensión subyacente era palpable. El juez, consciente de la importancia del caso, se dirigió a la sala recordando los principios de equidad y justicia que guiarían el juicio. Mientras se hacían las declaraciones iniciales, el equipo de Alex presentó su caso con claridad y convicción, describiendo la evidencia de la manipulación de Henry y los precedentes legales que respaldaban la posición de ella. Pintaron el cuadro de una viuda vulnerable, atacada por un hombre poderoso que intentaba explotar su fortuna para su propio beneficio. La defensa de Henry, a su vez, buscó desacreditar las acusaciones, enmarcando las interacciones de Henry con ella como las de un amigo preocupado que ofrece sabios consejos a un ingenuo ganador de la lotería. Cuestionaron los motivos detrás del repentino regreso de Alex y su participación en los asuntos de su abuela, insinuando que fue él, no Henry, quien buscó beneficiarse de la ganancia inesperada de ella. Una vez trazadas las líneas de batalla, el juicio avanzó con el interrogatorio y el contrainterrogatorio de los testigos. Amigos y vecinos de ella, participantes reacios en el drama legal, brindaron testimonios que resaltaron su carácter y la alegría inicial de la comunidad por su victoria. También se llamó a los empleados y asociados de Henry, cuyos relatos arrojaron luz sobre sus prácticas comerciales y el alcance de su influencia en la ciudad. En medio de las maniobras legales, Alex permaneció concentrado en la tarea que tenía entre manos, y su fe en el sistema de justicia se vio reforzada por la solidez de las pruebas que habían reunido. Sin embargo, el costo emocional del juicio fue evidente, sobre todo para ella, quien observó desde la galería. Su presencia fue un testimonio silencioso del costo personal de la batalla legal. A medida que el día llegaba a su fin, la sala del tribunal hervía de especulaciones y opiniones. La comunidad, dividida en sus lealtades, estaba unida en su reconocimiento de la importancia del juicio. Más allá del destino de la fortuna de ella, el juicio se había convertido en una prueba de fuego para los valores y la integridad de la propia ciudad. A medida que el juicio avanzaba hacia los días siguientes, la dinámica de la sala del tribunal cambiaba con cada nueva prueba y testimonio. La atmósfera estaba cargada de una tensión palpable, reflejo de lo mucho que estaba en juego. El equipo legal de Alex, una unidad cohesiva de determinación y experiencia, trabajó sin problemas para desmantelar la fachada que la defensa de Henry había intentado construir. Cada testigo llamado al estrado, cada documento presentado como prueba, fue un trazo deliberado en el panorama más amplio que pretendían pintar. Una narrativa de manipulación, codicia y explotación de la confianza. Alex, aunque no era un litigante de formación, se vio envuelto profundamente en la escaramuza legal. Su experiencia en derecho corporativo lo había preparado para los aspectos estratégicos del caso, pero la conexión personal con el demandante, su amada abuela, infundió en su participación una pasión e intensidad que incluso lo sorprendió a él. Fue esta combinación de estrategia fría y compromiso sincero la que se convirtió en el sello distintivo de su enfoque. La defensa de Henry fue formidable, armada con precedentes legales y una narrativa que buscaba retratar a Henry como una figura benévola cuyo único defecto residía en su deseo, quizás demasiado entusiasta, de ayudar a un viejo vecino.
Pintaron a Alex como un oportunista, alguien que había estado ausente durante años, solo para regresar con planes sobre la fortuna de su abuela. Esta representación, por muy hábilmente elaborada que fuera, comenzó a desmoronarse bajo el peso de la evidencia presentada por el equipo de Alex. Un momento crucial llegó cuando un experto financiero, llamado por el equipo de Alex, subió al estrado. A través de un análisis detallado de la propuesta de acuerdo de gestión que Henry le había presentado a Ella, el experto dejó al descubierto la naturaleza predatoria de sus términos. El acuerdo habría transferido efectivamente el control de las ganancias de ella a Henry, bajo el pretexto de inversión y gestión, por una tarifa nominal que era ridículamente inadecuada en comparación con el control que otorgaba. El testimonio del experto, claro e inequívoco, dejó la sala en un silencio absoluto mientras las implicaciones del acuerdo flotaban en el aire. A medida que avanzaba el juicio, el costo emocional de todos los involucrados se hizo cada vez más evidente. Ella, presente todos los días, llevaba su estoicismo como una armadura, aunque la tensión de ver la fortuna de su vida y su confianza debatida en público era sin lugar a dudas agotadora. La comunidad también sintió el peso de la prueba, ya que las amistades y lealtades se pusieron a prueba y se tensaron. Los medios locales, al enterarse del sensacional caso, informaron con fervor, arrojando luz sobre la ciudad que muchos encontraron desagradable. Sin embargo, a pesar de la fatiga y la tensión, la determinación de Alex nunca flaqueó. Se sintió alentado no solo por la rectitud de su causa, sino también por el apoyo de aquellos en la comunidad que vieron a través del barniz de respetabilidad de Henry. Estos individuos, algunos de los cuales habían sentido el dolor de las manipulaciones de Henry en sus propias vidas, ofrecieron su apoyo de manera silenciosa, un recordatorio de que la batalla no era solo por la fortuna de ella, sino por el alma de la comunidad misma. Los argumentos finales, cuando llegaron, fueron un estudio en contraste. El equipo de Henry, pulido y profesional, presentó una declaración bien ensayada que buscaba sembrar dudas sobre las motivaciones detrás de la demanda y replantear las acciones de Henry como equivocadas pero fundamentalmente benévolas. El equipo de Alex, en respuesta, entregó un poderoso resumen de su caso, destacando la evidencia de manipulación y la clara violación legal y moral representada por las acciones de Henry. Apelaron al jurado no solo como árbitros de la ley, sino como miembros de la comunidad, guardianes de sus valores y protectores de los más vulnerables. La deliberación del jurado pareció estirar el tejido del tiempo, cada hora más pesada que la anterior, mientras la ciudad esperaba con gran expectación. Dentro del tribunal, la atmósfera estaba cargada de anticipación, un testimonio silencioso de la gravedad de la decisión en cuestión. Para ella y Alex, estas horas fueron un crisol que puso a prueba la fuerza de su determinación y la profundidad de su fe en el sistema de justicia. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el jurado regresó, con rostros inescrutables, cargando el peso de su veredicto. Mientras entraban en la sala del tribunal, un silencio se apoderó de la multitud reunida. El aire estaba electrizado por la tensión. El presidente entregó un papelito al juez y llegó la hora de la verdad. El juez, con una solemnidad digna de la ocasión, leyó el veredicto en voz alta. Henry Clayton fue declarado responsable de intentar influir indebidamente en ella en la gestión de sus ganancias de la lotería, incurriendo en prácticas engañosas que constituían un abuso de confianza y deber fiduciario. La sala del tribunal estalló en una cacofonía de reacciones. Alivio y alegría por un lado, incredulidad e ira por el otro. Para ella, el veredicto fue una reivindicación, no solo de sus derechos, sino de su fe en su nieto y en el principio de que se haría justicia, aunque se demorara. Sin embargo, el punto de inflexión del juicio no fue simplemente el veredicto, sino la revelación que siguió. A raíz de la decisión, un testigo que antes dudaba se presentó, envalentonado por el fallo del jurado. Este individuo, un antiguo asociado de Henry Clayton, proporcionó pruebas condenatorias del antiguo patrón de comportamiento manipulador de Henry, no solo hacia Ella, sino hacia otros miembros de la comunidad. Este testimonio, aunque demasiado tardío para influir en el resultado del juicio, encendió una tormenta de opinión pública contra Henry,
despojándolo del barniz de respetabilidad que con tanto cuidado había cultivado. Las consecuencias fueron inmediatas y profundas. Henry, que alguna vez fue un pilar de la comunidad, se vio condenado al ostracismo, sus negocios rechazados y su posición social irrevocablemente dañada. La revelación de sus acciones, junto con el resultado del juicio, sirvió como catalizador del cambio dentro de la ciudad. Comenzaron conversaciones, en foros públicos y reuniones privadas, sobre los valores que definían a la comunidad, la importancia de la vigilancia contra la explotación y la necesidad de solidaridad frente a la codicia y la manipulación. Para Alex y ella, el veredicto y las revelaciones que siguieron fueron una victoria agridulce. La batalla legal había sido ganada, pero el costo personal, la tensión sobre su familia y la división que había causado dentro de la ciudad eran heridas que tardarían en sanar. Sin embargo, después también hubo una sensación de renovación, la creencia de que la terrible experiencia había sentado las bases para una comunidad más fuerte y cohesiva. Esta historia, fundamental en la narrativa, subraya los temas de justicia y redención, entretejiendo las fibras legales y morales de la historia. El resultado del juicio, si bien es una conclusión del proceso judicial, es también un comienzo que sienta las bases para la curación y la reconstrucción que deben seguir. La revelación del patrón de comportamiento más amplio de Henry sirve como advertencia, un recordatorio de la vigilancia necesaria para proteger el tejido de la comunidad y la integridad de sus miembros. El veredicto contra Henry Clayton marcó un momento decisivo para la ciudad, un suspiro colectivo de alivio mezclado con la anticipación de pasar página. Para ella, la victoria en el tribunal fue una reivindicación no solo de sus derechos, sino también de la fe y la dedicación inquebrantables de su nieto. La sala del tribunal, que alguna vez fue un campo de batalla de ingenio legal y argumentos morales, se transformó en un lugar de celebración por la justicia ofrecida, un testimonio de la resistencia del espíritu humano contra las fuerzas de la codicia y la manipulación. En los días posteriores al veredicto, el impacto del juicio en la psique de la comunidad se hizo evidente. Las conversaciones en las plazas y las mesas de las ciudades pasaron de especulaciones cautelosas a discusiones esperanzadoras sobre el futuro. El triunfo legal no se trataba simplemente de la preservación de la fortuna de ella. Simbolizó una victoria más amplia para la conciencia colectiva de la ciudad, una reafirmación de los valores de justicia, integridad y protección de los vulnerables contra prácticas depredadoras. Ella, dejando atrás la terrible experiencia, se encontró en el centro de un nuevo respeto y admiración por parte de sus vecinos. Su casa, una vez asediada por curiosos y preocupados, se convirtió en un faro de hospitalidad y generosidad, cuando abrió sus puertas a quienes la habían apoyado durante el juicio. El apoyo de la comunidad, una vez fracturado por la duda y la sospecha, se fusionó en una fuerte red de solidaridad, inspirada por la gracia de ella y la determinación de Alex. Para Henry Clayton, el veredicto presagiaba una caída en desgracia que fue a la vez rápida y grave. Las revelaciones de sus tácticas manipuladoras, ahora expuestas a la vista de todos, tuvieron como resultado una cascada de consecuencias. El ostracismo social fue solo el comienzo. Sus negocios fueron objeto de escrutinio y varios antiguos aliados se distanciaron, no queriendo asociarse con su reputación empañada. El hombre que alguna vez ejerció el poder con impunidad se encontró aislado, un paria dentro de la comunidad que buscaba controlar. Las repercusiones legales para Henry se extendieron más allá de la sala del tribunal. Las pruebas y los testimonios presentados durante el juicio dieron lugar a nuevas investigaciones sobre sus prácticas comerciales, lo que desembocó en sanciones y multas que erosionaron su imperio financiero. El otrora intocable magnate estaba ahora sumido en batallas legales y problemas financieros, un marcado contraste con la imagen de invencibilidad que había cultivado. Alex, gracias a su incesante búsqueda de la justicia, surgió como un héroe a los ojos del pueblo. Su experiencia y dedicación no solo habían asegurado el futuro de su abuela, sino que también habían expuesto una vena de corrupción que era más profunda de lo que nadie había sospechado. Sus acciones provocaron un movimiento dentro de la ciudad, una resolución colectiva para salvaguardar a su comunidad contra amenazas similares en el futuro.
La victoria en el tribunal fue un punto de inflexión para ella y Alex, un cierre a una historia de incertidumbre y conflicto. Sin embargo, también fue un comienzo, una oportunidad para mirar hacia un futuro libre de la sombra de la manipulación. Para ella, la victoria significó más que solo la seguridad de sus ganancias. Era una oportunidad para cumplir sus sueños de retribuir a la comunidad que se había unido a ella, para invertir en proyectos que beneficiarían a sus vecinos y fortalecerían los vínculos de sus vidas compartidas. Tras la conclusión del juicio, la ciudad se vio inmersa en un período de reflexión y reconstrucción. El veredicto contra Henry Clayton había causado conmoción en la comunidad, perturbando el status quo y desafiando percepciones de poder e integridad arraigadas desde hacía mucho tiempo. A medida que el polvo se asentó, la gente del pueblo comenzó a navegar por el delicado proceso de curación, orientándose hacia la unidad y el crecimiento colectivo. Ella, que alguna vez fue la tranquila matriarca contenta con su vida sencilla, se había convertido en un símbolo de resiliencia y fortaleza moral. Su casa, una pintoresca cabaña que había sido testigo del tumulto de los últimos meses, ahora irradiaba una sensación de paz y renovación. Con la batalla legal detrás de ella, ella centró sus energías en proyectos cercanos a su corazón. Ella imaginó la creación de un jardín comunitario, un espacio donde los vecinos pudieran reunirse, sembrar semillas y cultivar no solo plantas, sino también amistades y solidaridad. Esperaba que este jardín fuera un testimonio vivo de la capacidad de renovación y crecimiento de la comunidad. Alex, por su parte, se encontró en una encrucijada. El juicio no solo reafirmó su compromiso con la justicia, sino que también profundizó su conexión con la ciudad y su gente. La experiencia había revelado una pasión por la defensa comunitaria que no sabía que poseía. Si bien su carrera había florecido en la ciudad, el llamado a contribuir al bienestar de la ciudad y apoyar iniciativas como el jardín de ella presentaba un nuevo camino convincente. El impacto del juicio se extendió más allá de ella y Alex y afectó las vidas de todos en la ciudad. Las conversaciones sobre gobernanza, transparencia y la importancia de proteger a la comunidad contra la explotación se convirtieron en algo común. La gente del pueblo, inspirada por la historia de ella, comenzó a organizar foros y talleres, fomentando una cultura de vigilancia y empoderamiento. Este movimiento de base tenía como objetivo no solo curar las heridas del pasado, sino también fortalecer la ciudad contra los desafíos futuros. La caída en desgracia de Henry Clayton, mientras tanto, sirvió como advertencia. Su aislamiento fue un crudo recordatorio de las consecuencias de la codicia y la manipulación, lo que reforzó la determinación de la comunidad de defender los valores de justicia y respeto mutuo. Si bien algunos albergaban simpatía por el hombre que alguna vez había sido un pilar de la comunidad, hubo consenso en que la rendición de cuentas era esencial para la curación y el crecimiento de la ciudad. A medida que cambiaron las estaciones, el jardín comunitario que ella había imaginado se hizo realidad. Se convirtió en un lugar de reunión, risas y propósitos compartidos, simbolizando el renacimiento de la ciudad. Las vibrantes flores y la próspera vegetación del jardín eran un testimonio de lo que se podía lograr cuando una comunidad se unía, unida por un objetivo común. Mientras el otoño pintaba la ciudad en tonos naranja y dorado, el jardín comunitario de ella se convirtió en un símbolo vibrante del espíritu colectivo y la resiliencia de la ciudad. Este jardín, que alguna vez fue un mero sueño después del juicio, ahora prosperó como testimonio del poder de la unidad y el esfuerzo compartido. Fue aquí, entre las hileras de flores y verduras, donde la gente del pueblo encontró no solo consuelo, sino también un sentido de propósito y comunidad. El proyecto, encabezado por ella con el apoyo de Alex, se convirtió en un punto focal para la recuperación de la ciudad, uniendo a la gente de una manera que trascendió las divisiones del pasado. Ella, con el peso de la batalla legal quitada de sus hombros, aceptó su papel de administradora del jardín con un vigor que contradecía su edad. El jardín no era solo un lugar de belleza y crecimiento, era un aula sin paredes, donde se sembraban lecciones de sostenibilidad, cooperación y bondad junto con semillas.
La visión de ella se extendió más allá de los límites físicos del jardín. Inició programas de extensión con escuelas locales, invitando a los niños a aprender sobre el medio ambiente y la importancia del servicio comunitario, inculcándoles los valores de administración y cuidado del bien común. Alex, inspirado por el espíritu inquebrantable de su abuela y el impacto tangible de sus esfuerzos, encontró una nueva vocación en el ámbito del servicio público y la defensa. Su viaje, que había comenzado con un enfoque único en proteger la fortuna de ella, había evolucionado hasta convertirse en una misión más amplia para fomentar la justicia social y el empoderamiento comunitario. Aprovechando su experiencia jurídica, trabajó para establecer una clínica de asistencia jurídica en la ciudad, brindando acceso a la justicia a quienes alguna vez se habían sentido impotentes ante las maquinaciones de los ricos e influyentes. La transformación de ella y Alex, de acusados asediados a líderes comunitarios, inspiró a otros a asumir un papel activo en la configuración del futuro de la ciudad. El proyecto del jardín impulsó una ola de compromiso cívico, con voluntarios que contribuyeron a diversas iniciativas destinadas a mejorar la vida comunitaria. Desde el embellecimiento de barrios hasta programas que abordan la inseguridad alimentaria, las semillas de cambio plantadas tras el juicio se convirtieron en un movimiento que enriqueció el tejido social de la ciudad. La resolución de la historia de ella, sin embargo, no se trató solo de las manifestaciones externas de recuperación y crecimiento. Fue un viaje profundamente personal de sanación y reconciliación. El juicio, con sus revelaciones de traición y codicia, había dejado cicatrices que requerían tiempo y cuidado para repararse. Ella y Alex, a través de su compromiso compartido de generar un impacto positivo, encontraron consuelo y fortaleza en su vínculo. Su relación, puesta a prueba por la adversidad, surgió más fuerte, un faro de esperanza y resiliencia. A medida que el año llegaba a su fin, el pueblo celebró la cosecha del huerto comunitario con un festival que reunió a jóvenes y mayores. El evento, marcado por música, risas y comidas compartidas, fue una celebración del viaje del pueblo desde la división a la unidad, desde la desesperación a la esperanza. Fue un testimonio del poder duradero de la comunidad y del espíritu indomable de quienes, como ella y Alex, se atrevieron a imaginar un futuro mejor. Con el jardín comunitario en pleno florecimiento y la clínica de asistencia jurídica en funcionamiento, el pueblo entró en una fase de renovación que afectó a todos los rincones de su tejido social. Los cambios fueron sutiles y profundos y reflejaron un cambio colectivo hacia la inclusión, el apoyo y el respeto mutuo. Ella, alguna vez vista como la abuela tranquila y afortunada en la lotería, se había convertido en una piedra angular del resurgimiento de la comunidad. Su simple acto de compartir sus ganancias se había convertido en una infinidad de iniciativas, cada una de las cuales reforzaba los vínculos que mantenían unida a la ciudad. El nuevo papel de ella como líder comunitaria no era algo que ella jamás hubiera imaginado. Sin embargo, lo aceptó con humildad y un profundo sentido de responsabilidad. Su decisión de invertir en la comunidad fue impulsada por el deseo de crear un cambio duradero, de brindar oportunidades de crecimiento y aprendizaje que beneficiaran no solo a la generación actual, sino también a las venideras. El jardín comunitario fue solo el comienzo. Ella comenzó a explorar otras vías en las que sus ganancias podrían marcar la diferencia, consultando con miembros de la comunidad para identificar necesidades y aspiraciones que durante mucho tiempo se habían pasado por alto. Uno de esos proyectos fue el establecimiento de un fondo de becas para estudiantes locales, destinado a apoyar a aquellos que deseaban seguir una educación superior, pero carecían de medios financieros. Ella estaba particularmente apasionada por esta iniciativa y veía la educación como una clave para desbloquear el potencial y fomentar una cultura de aprendizaje permanente. El fondo de becas, que lleva el nombre de su difunto marido, que siempre había creído en el poder de la educación, se convirtió en un faro de esperanza para muchas familias de la ciudad. Mientras tanto, los esfuerzos de Alex a través de la clínica de asistencia legal habían comenzado a dar frutos, brindando no solo asistencia legal, sino también creando conciencia sobre los derechos y recursos disponibles para los más vulnerables de la comunidad.
La clínica se convirtió en un centro de promoción y empoderamiento, desafiando las injusticias y dando voz a quienes antes se habían sentido silenciados. El trabajo de Alex, inspirado en su batalla para proteger la fortuna de su abuela, se había convertido en una misión más amplia para garantizar que nadie en la ciudad tuviera que enfrentar sus luchas solo. La transformación de la ciudad no pasó desapercibida para sus residentes. Las iniciativas impulsadas por ella y Alex habían encendido un sentimiento de orgullo y propiedad entre la gente del pueblo, que ahora veía a su comunidad no solo como un lugar para vivir, sino como una entidad viva que respiraba y que prosperaba gracias a la cooperación y el apoyo mutuo. La sensación de aislamiento y división que alguna vez había ensombrecido a la ciudad se había disipado, reemplazada por una determinación colectiva de construir un futuro donde todos pudieran prosperar. Cuando el invierno dio paso a la primavera, el pueblo se reunió para celebrar el aniversario de la inauguración del jardín comunitario. El evento fue un reflejo del viaje que había emprendido la ciudad, desde las profundidades del conflicto hasta las alturas de los logros comunitarios. Ella y Alex estuvieron uno al lado del otro, no como protagonistas de un drama legal, sino como miembros de una comunidad unida en su determinación de forjar un camino de compasión, justicia y prosperidad compartida. A medida que la ciudad floreció gracias a las iniciativas generadas por la generosidad de ella y la dedicación de Alex, una sensación compartida de logro y optimismo invadió la comunidad. Sin embargo, en medio del frenesí de actividad y la calidez del éxito comunitario, ella y Alex comenzaron a alimentar un sueño personal, una especie de recompensa por las pruebas que habían soportado y las victorias que habían logrado juntos. Planearon un viaje alrededor del mundo, un viaje no solo de relajación, sino de exploración y conexión, una oportunidad de presenciar el tapiz de la experiencia humana a través de diferentes culturas y paisajes. La idea del viaje había arraigado durante las largas noches del juicio, un rayo de esperanza en medio de la incertidumbre. Para ella, fue una oportunidad de cumplir el sueño de toda su vida de ver mundo, una aspiración que había dejado de lado ante las muchas responsabilidades de la vida. Para Alex, representó una pausa, un momento para alejarse de la intensidad de su trabajo y reconectarse con la alegría del descubrimiento y la simplicidad del ser. Juntos, imaginaron el viaje como un viaje de gratitud, celebrando la fuerza de su vínculo y la resiliencia que habían encontrado dentro de ellos mismos y entre sí. La preparación del viaje se convirtió en un asunto comunitario. Amigos y vecinos, muchos de los cuales se sintieron conmovidos por la amabilidad de ella y la defensa de Alex, ofrecieron su apoyo y sus mejores deseos. Compartieron consejos de viaje, recomendaron destinos e incluso organizaron una serie de reuniones de despedida. Estos eventos, llenos de risas, historias y anticipación, subrayaron las profundas conexiones que se habían forjado a través de los desafíos y triunfos de los últimos meses. Ella y Alex, a su vez, vieron el viaje como una oportunidad para traer nuevas ideas e inspiraciones que podrían beneficiar a la ciudad. Planeaban visitar proyectos comunitarios y empresas sociales, recopilando conocimientos sobre prácticas sostenibles, iniciativas educativas y preservación cultural que podrían adaptarse e implementarse en casa. Su viaje iba a ser uno de aprendizaje e intercambio, un intercambio circular de conocimientos y experiencias que reflejara su compromiso con el crecimiento y el bienestar continuos de la ciudad. A medida que se acercaba la fecha de partida, ella y Alex sintieron una mezcla de emoción y nostalgia. Se embarcaban en una aventura, pero también dejaban atrás una comunidad que se había convertido en algo más que un simple telón de fondo de sus vidas. Era parte de su identidad, un lugar de pertenencia y propósito. La ciudad, por su parte, vio su viaje no como una despedida, sino como un viaje de embajadores, representantes de una comunidad que había llegado a encarnar los valores de resiliencia, compasión y prosperidad compartida. La partida de ella y Alex estuvo marcada por una sentida despedida de la comunidad, un testimonio de los profundos vínculos formados y del viaje colectivo que habían emprendido juntos. Mientras su avión despegaba, llevándolos hacia nuevos horizontes, miraron hacia la ciudad que los había moldeado. Sus contornos se desvanecieron en la distancia,
pero su esencia permaneció una presencia firme en sus corazones. El viaje fue todo lo que esperaban y más. Su primer destino fue un pequeño pueblo de Italia, conocido por su vibrante vida comunitaria y prácticas agrícolas sostenibles. Aquí, ella encontró inspiración en los jardines comunitarios, muy parecidos al que había cuidado en casa, pero con cultivos y técnicas exclusivas del clima mediterráneo. La calidez con la que fueron recibidos, compartiendo comidas e historias con familias locales, reafirmó su creencia en el lenguaje universal de la bondad y la comunidad. De Italia viajaron a Japón, sumergiéndose en una cultura donde tradición y modernidad conviven en armonioso equilibrio. Visitaron templos antiguos, participaron en ceremonias del té y caminaron por las bulliciosas calles de la ciudad llenas de innovación. En la tranquilidad de un jardín de Kioto, Alex encontró una sensación de paz y reflexión, un recordatorio de la importancia del equilibrio en la vida y el trabajo. El cuidado meticuloso y el respeto por la naturaleza que observaron hablaban de la pasión de ella por la jardinería y la sostenibilidad, ideas que planeaba traer de vuelta con entusiasmo. Sus viajes los llevaron a Kenia, donde fueron testigos de la majestuosidad de la vida silvestre y los esfuerzos de los conservacionistas que trabajan para preservar las maravillas de la naturaleza para las generaciones futuras. Se involucraron con líderes comunitarios que encabezaban proyectos de educación y empoderamiento, estableciendo paralelismos con el trabajo de asistencia legal de Alex. La resiliencia y la alegría de las personas que conocieron, a pesar de los desafíos, dejaron un profundo impacto, enriqueciendo su comprensión de la comunidad global y la interconexión de todas las vidas. Cada destino ofrecía no solo vistas impresionantes, sino también experiencias profundas y significativas que ampliaron sus perspectivas. Aprendieron sobre las luchas y los triunfos de diferentes culturas, descubriendo soluciones innovadoras a problemas que trascendían las fronteras geográficas. El viaje fue un tapiz de experiencia humana, tejido con hilos de esperanza, resiliencia y el poder duradero de la comunidad. Cuando su viaje llegó a su fin, ella y Alex regresaron a casa con un tesoro escondido de recuerdos y un renovado sentido de propósito. Trajeron historias, fotografías y recuerdos, pero lo que es más importante, trajeron nuevas ideas y una apreciación más profunda de la diversidad y riqueza de la experiencia humana. Su viaje alrededor del mundo había sido un viaje de descubrimiento, no solo de lugares y culturas, sino de ellos mismos y de su lugar dentro del tejido global.